Ingeniero Fabio Andrés Herrera. Entonces seguimos con el primer foro, Tendencias y Buenas Prácticas en Gestión de la Información Geográfica. Recuerden por favor diligenciar allí en la base de datos, llenar el formulario. En esta segunda sesión de la mañana tendremos 3 ponencias. Una está relacionada con la geoinformación en la web para el sector azucarero. Más adelante viene el ecosistema GeoCBC y le sigue la articulación del nodo de administración de tierras que realiza la ingeniera Leonor Aide Rodríguez. Luego vamos a hacer un panel con 3 de las personas que están realizando las ponencias para terminar la jornada de la mañana. Entonces, la cuarta ponencia de hoy queda a cargo del ingeniero Fabio Andrés Herrera, quien nos va a hablar sobre la geoinformación en la web para el sector azucarero. Fabio Andrés Herrera Rosso es ingeniero topográfico y especialista en geomática de la Universidad del Valle. Está vinculado al Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, de Cenicaña, en el programa de investigación de agronomía desde el año 2009 como analista de sistemas de información geográfica. El ingeniero Fabio Andrés Herrera también desempeña labores como docente de la Universidad del Valle desde el año 2010 en la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática para los cursos de pregrado y posgrado en la línea de sistemas de información geográfica y geoinformación en la web. Fabio Andrés fue becario de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, en el curso internacional de uso y utilización sostenible de biomasa y de bioenergía en zonas tropicales. Posee conocimientos y destrezas en el manejo de herramientas de software y libre y propietario para sistemas de información geográfica y geoestadística. Uso de lenguajes de programación y tiene amplios conocimientos en estructuración de base de datos espaciales. Entonces, recibimos al ingeniero Fabio Andrés Herrera, quien nos va a hablar sobre la información web para el sector azucarero. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, mientras hacen la presentación, muchísimas gracias por la invitación al foro. Una valiosa iniciativa por parte del Grupo de Infraestructura de Datos Espaciales de Cali, de mover esto que es la geoinformación, el acercamiento con instituciones y el apoyo desde la componente geoespacial a la toma de decisiones. Entonces, como fui presentado, hago parte del equipo de geomática del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia y les voy a contar un poco acerca de la geoinformación en la web que estamos trabajando en esta componente desde el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia. Entonces, damos un segundo. Bueno, entonces, para contextualizar un poco en mi presentación, quiero contarles que el sector azucarero está ubicado en el suroccidente colombiano, específicamente en un área que cobija alrededor de unas 240.000 hectáreas sembrada con caña de azúcar. Son 13 ingenios que conforman el sector azucarero, 6 de ellos poseen destilerías. ¿Sí? Los ingenios están distribuidos a lo largo y ancho del valle geográfico del río Cauca. Entonces, como tenemos una serie de condiciones predominantes en un clima tropical como el cual vivimos, hay una presencia de una precipitación bimodal, o sea que tenemos temporadas secas, temporadas lluviosas. El cultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca es muy diferente a los cultivos de caña de azúcar en otras latitudes, en otros países.
como lo es Argentina, Brasil, México, bueno, en general, son periodos donde la caña de azúcar se siembra en ciertas temporadas y se cosecha en temporadas específicas. En el Valle del Cauca tenemos algo que se llama la no zafra, o sea que todos los días hacemos renovaciones, todos los días sembramos, todos los días cultivamos, todos los días hacemos labores de cultivo, y eso implica en términos de logística, en términos de gestión de la información, en términos de todo lo que se hace en el campo, pues también un desafío de por sí. Entonces, el sector azucarero gira en torno, hay una economía en torno a 47 municipios, en los departamentos de Caldas, Risaralda, el Cauca y principalmente el Valle del Cauca, ¿sí?, donde el área de influencia está más concentrada. Como parte del grupo de geomática, trabajamos en 3 componentes, que son los sistemas de información geográfica, donde trabajamos todas las tecnologías asociadas con la recolección, tratamiento, análisis, interpretación y difusión de la información geográfica. La percepción remota, en donde manejamos todas las tecnologías de procesamiento, interpretación, análisis de imágenes, en este caso, pues orientadas al monitoreo del cultivo. Y en la componente de agricultura de precisión, trabajamos en todas esas componentes y tecnologías en las cuales nos permiten caracterizar y manejar esa variabilidad en el campo. Hoy, la ponencia orientada a las buenas prácticas y a la gestión de la información geográfica, vamos a orientarla hacia las tecnologías para la recolección y tratamiento, análisis e interpretación de esta y difusión de la información geográfica, o el componente de SIC. ¿Vale? Dentro del contexto de la información que trabajamos en diferentes niveles. El nivel general lo denominamos sectorial, donde cobija los 3 ingenios. Al nivel de ingenios, al nivel de haciendas, o sea, un ingenio tiene muchas haciendas, y las haciendas tienen muchas suertes. Las suertes es la unidad administrativa donde se hacen las labores de cultivo. Entonces, son las diferentes informaciones, y en cada uno de ellos tomamos diferentes niveles de decisión y colectamos diferentes clases e información asociadas a cada uno de ellos. Entonces, de igual forma, los análisis particulares, al ser Cenicaña una entidad, uno, sin ánimo de lucro, y dos, un centro de investigación que apoya un sector productivo, entonces la información general la trabajamos a nivel sectorial. ¿Para qué? Para definir políticas, hacer análisis, complementar decisiones de sector. El tema que queremos compartir el día de hoy son 2 aplicaciones. Una de ellas es el Geoportal. Geoportal es una herramienta que está en actual desarrollo, aún no ha sido liberada al público, estamos todavía en fases de pruebas, en fase de desarrollo, pero ya hace parte, sustituyendo una aplicación que veníamos trabajando más o menos desde el año 2000, un servidor de mapas que en los temas asociados con la agricultura pues, era como un referente a nivel de un sector productivo, en este caso caña de azúcar. Y una herramienta que usa tecnologías geoespaciales que se llama GeoSimpaVes, entonces ya les contaré a medida que vamos avanzando. Estas 2 herramientas no son las únicas que hacen uso de información geográfica y esa componente geoespacial. Todo esto hace parte de un ecosistema o un universo de aplicaciones que hemos dispuesto en servidores de Cenicañas, aplicaciones para la toma de decisiones dentro de un sistema o un conjunto
que lo hemos denominado sistema AEPS, Sistema de Agricultura Específica por Sitio. Es una filosofía o una forma en que hacemos buenas prácticas de la información y los datos, cómo le llegan al usuario para la toma de decisiones. Recordemos que estamos trabajando con un ser vivo que es una planta. La planta requiere un sustento que es el suelo. Los suelos en Cauca, bueno, en la zona donde tenemos influencia, son suelos con diferentes características, tanto a partir de su formación, ¿sí?, como las características propias de sitio, debido pues a cambios debido a la evolución de ellos mismos. Y de una componente de clima o esa oferta climática en cuanto a radiación, temperatura, precipitación, que de cierta forma afecta a ese cultivo. Y otra componente son las labores propias que se le hacen al cultivo de forma específica. Para esto, pues, el Centro de Investigación, o el sector azucarero más bien, posee una red automatizada meteorológica, la cual está compuesta por 34 estaciones que registran información en tiempo real de diferentes variables, diferentes condiciones. Estas son las principales que he listado ahí: velocidad del viento, precipitación atmosférica, radiación solar, temperatura, humedad relativa y unas 40 más o menos variables derivadas de ellas que son registradas y capturadas en tiempo real. Bueno, todo esto pues está articulado dentro de una arquitectura y una forma de capturar esa información, disponerla a nuestros servidores para su posterior procesamiento, análisis, salvaguardado y difusión en el caso de lo que articulamos en los sistemas de información geográfica. Entonces, el Geoportal como tal es un sitio web que busca proveer a los usuarios información geográfica, en este caso pues usuarios específicos, usuarios pertenecientes al sector azucarero, ingenios, cañicultores, investigadores. Hay muchas herramientas que hemos incluido de investigación. ¿Para qué? Para que el campo, en este caso el sector azucarero, el campo sea más productivo, para que a partir de herramientas tecnológicas pues, lleguemos a análisis concretos, decisiones basados en información geoespacial. ¿Listo? Y hemos integrado en el Geoportal para esta versión ya una cara hacia diferentes instituciones. Pues, el sector agrícola está normalizado por diferentes instituciones que constantemente solicitan de él información de sector. Entonces hemos integrado ciertas funcionalidades para esos sectores quienes requieren esta información georreferenciada y producida a partir de diferentes análisis. Dentro de los principales beneficios que vemos y estamos proyectando dentro del Geoportal es la visualización de la información geográfica a través de un único sitio, acceder a mapas y datos estandarizados y obtener la última versión del dato. En el sector agrícola esa última versión del dato es muy importante y pues en otros sectores la forma en que se recopila y cómo se gestiona y cómo se mantiene es bastante compleja. Entonces, la forma en que nosotros lo hacemos, estamos logrando que sea lo más, uno, estandarizado y dos, lo más reciente, lo más vigente, producido en los diferentes ingenios, quienes son los que día a día están en el campo haciendo las gestiones y las labores agrícolas. Entonces, el Geoportal tiene una serie de componentes. La parte de visor geográfico. Esto aquí, dentro de lo que trabajamos o lo que estamos disponiendo, no solo es un visor, sino un híbrido entre un visor y un sistema de información geográfica.
una galería de mapas, un acceso a servicios estandarizados, estadísticas, metadatos y pues una documentación asociada a la información que desplegamos. Todo esto articulado dentro de una infraestructura de captura de datos en campo, almacenamiento en diferentes mecanismos, diferentes bases de datos que tenemos disponibles a nivel de sector, como la base de datos de la red meteorológica automatizada, una base de datos comercial donde sabemos y tenemos referenciado cada una de esas suertes, cada una de esas unidades administrativas, qué está sembrado, cuándo fue sembrado, cuál fue la producción del año anterior y así sucesivamente en años pasados. Tenemos esto desplegado a través de servicios estandarizados, WMS, WFS, WCS y a través de accesos por internet, a través de un visor y a nivel de intranet a través de nuestro ecosistema de aplicaciones ya internas. Las tecnologías que usamos, pues, nos vamos por tecnologías libres, pues, trabajamos componentes de bases de datos, componente espacial para bases de datos, servidores de mapas, infraestructura de cálculos, análisis a través de lenguajes de programación como Python, Java, servidores de procesamiento de datos espaciales como PyWPS y tecnologías de visualización en web como Leaflet. Es una herramienta multiplataforma, entonces hemos desarrollado internamente algo que denominamos un framework institucional, donde no solo esta aplicación hace uso de esta serie de tecnologías, sino otras aplicaciones dentro del ecosistema que manejamos. Entonces, solo codificamos una vez y hacemos publicación en diferentes plataformas, ya sean móviles o web. La información a los diferentes niveles o las diferentes escalas de información, a nivel de ingenio, a nivel de hacienda y a nivel de suerte, información temática de diferentes capas o recursos que disponemos para toma de decisiones, información histórica conectada a las bases de datos de productividad en diferentes variables que son interesantes para un ingenio, para un cañicultor o para un tomador de decisiones, información en forma tabular, información en forma de gráficas, estadísticas y análisis. Hemos incluido en esta versión información satelital, información de imágenes de satélite de diferentes productos, en este caso MODIS, Landsat, calculados a partir de índices. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una visualización de una imagen, una de las herramientas que tenemos sobre píxeles de MODIS. Entonces, simplemente el usuario va, selecciona la hacienda o la suerte, habilita la herramienta, da clic sobre el píxel. Bueno, todo esto lo tenemos de una forma automatizada ya dentro del ecosistema, entonces, donde hacemos una descarga de esa información, hacemos un postprocesamiento y lo incluimos en el esquema de base de datos y de almacenamiento y de despliegue de esta información hacia el usuario. Entonces, con este producto le entregamos al usuario una serie de tiempo que hemos capturado desde el año 2000 sobre el ciclo fenológico del cultivo, donde uno de esos indicadores nos arroja el comportamiento a través de un indicador en función del tiempo y cómo es el estado vegetativo del cultivo. Esto lo disponemos o está dispuesto en el servidor a partir de gráficas, estadísticas, lo correlacionamos con otra información asociada como influencia de eventos niño-niña, información comercial para tomadores de decisiones.
De igual forma, hemos dispuesto mapas meteorológicos desde las 34 estaciones, mapas dinámicos, o sea, el usuario arma y configura qué variable es la que requiere, en dónde la requiere, ya sea de forma anual, mensual, diaria, decadal, histórica, bueno, diferentes formas de representar y recuperar esa información de la base de datos. Bueno, esto es por el lado de Geoportal. Ahorita les quiero contar un poco de Simpavesa. Simpavesa es una aplicación que lo que les quiero mostrar es un salto tecnológico de una herramienta de monitoreo meteorológico en tiempo real, en este caso, la cual nos exige pues las actuales normativas ambientales que regulan el sector azucarero. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar molestias, uno en las comunidades, impactos de salud, impacto de la salud, en dos labores propias que hace el sector azucarero. Entonces, las normas y las multas y todo lo que cobija y están asociadas a estas labores son bastante graves y son bastante controversiales. También quienes viven aquí en el Valle del Cauca saben que en algún momento han sufrido alguno de esos impactos, que es lo que llaman la caída de pavesa, ¿sí? De un tiempo para acá esas molestias se han minimizado al máximo. ¿Por qué? Haciendo uso de tecnologías geoespaciales. Bueno, antes, ¿cómo lo hacíamos? Hacíamos comunicación punto a punto con las estaciones, recuperábamos información y presentábamos a los tomadores de decisiones de esa labor un despliegue de datos espacializados con un nivel de detalle. Hoy en día, sobre la infraestructura, o sea, la tecnología Simpavesa, hacemos una captura de la información en tiempo real para hacer el seguimiento de las condiciones de viento de labores agrícolas, donde integramos no solo la información que recopilamos, sino información capturada de otras entidades, ¿sí? Información espacial de los posibles sitios donde se va a ocurrir el evento. Todo esto articulado también dentro de una plataforma que sirve y despliega información estandarizada a través de diferentes mecanismos. La información pues, la conectamos contra nuestras bases de datos comercial y red meteorológica automatizada, información en tiempo real. Usamos tecnologías como las mostradas en la gráfica, Leaflet, servidores de bases de datos y servidores de mapas. La forma en que el usuario accede es indicando en la plataforma el sitio donde va a realizar la labor, ya sea la cosecha o la aplicación de madurador, que son las dos labores que usan esta información. Entonces, el usuario obtiene una primer visualización donde se le entrega un mapa con los datos climatológicos capturados a partir de un estudio del viento, donde la labor se va a ejecutar en un periodo específico, donde en el momento que hizo el clic despliega una información de direcciones, frecuencias y velocidades del viento. Se hace una consulta en tiempo real de 8 estaciones meteorológicas dentro del entorno más cercanas. El software entrega una visualización de la interpolación de la dirección y velocidad del viento sobre una grilla de 30 kilómetros por 30 kilómetros con un nodo de cálculo cada kilómetro, donde ustedes pueden ver cómo el comportamiento del viento, si se llega a hacer esa labor en ese momento, pues cómo sería la dispersión de ese material. Por normativa, pues hay unas velocidades, hay unas direcciones, hay unas temperaturas autorizadas en función
pues, de estudios previos donde dicen que al realizar la labor con esas condiciones, pues la afectación va a ser mínima o va a ser solo dentro del entorno del campo donde se realiza. Adicionalmente se generan unos conos y una serie de restricciones que están estipuladas, conos en función de poblaciones, vías, infraestructura, etc. Se entrega una información para un control interno, tanto para auditores como para autoridades ambientales, y todo esto llega a estas entidades para que esa gestión sea transparente y esa labor pues, puedan hacer un seguimiento de forma eficiente. Y bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy sobre la geoinformación, o algo de la geoinformación que venimos trabajando, sobre estas tecnologías, sobre estas iniciativas de uso de tecnologías geoespaciales. Muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo tenemos 2 intervenciones únicamente relacionadas con el tema. Si alguien tiene alguna inquietud. Una pregunta, ¿tiene algún costo para los agricultores tener acceso a esta información? Ninguno. Para un agricultor, ningún acceso. Agricultor dentro del sector azucarero de caña. ¿Y para los otros usuarios? Para los otros usuarios, en esta nueva versión del geoportal tenemos unos accesos para consultar cierta información del sector, datos pues, relevantes del sector, a través del portal con un login y unas contraseñas definidas. De igual forma, información meteorológica y climatológica tenemos disponible actualmente en el servidor de Cenicaña, donde ustedes pueden ver hasta ciertos periodos de tiempo información de las 34 estaciones en diferentes variables, o sea, acceso libre. ¿Alguien más? Entonces, una pregunta más. Buenos días. En el portal de Simpavesa existe la posibilidad de hacer una denuncia a uno como ciudadano del común. Simpavesa es una herramienta más interna para quienes ejecutan esas labores agrícolas. Estamos dentro del geoportal tratando de integrar ese tipo de una retroalimentación. De una retroalimentación, exacto, para esas personas quienes hacen el control interno de las labores. Nosotros tenemos un equipo, bueno, el sector azucarero tiene un equipo que se llama los veedores de quemas. Ellos los que están todo el tiempo recorriendo el Valle del Cauca, pues, mirando qué es lo que, un control interno de qué es lo que está haciendo mal para pues, ejecutar primero pues, los controles pertinentes y si es el caso de una sanción, pues las sanciones asociadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, le damos entonces las gracias al ingeniero Fabio Andrés Herrera Rosso.